Bien, buenos días mis queridos niños. El día de hoy vamos a dar las aclaraciones para que ustedes puedan trabajar con facilidad el cuaderno de trabajo de matemáticas. Bien, en la primera actividad nos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Les vamos a ayudar recordando cómo calcular el máximo común divisor. Recuerden que para calcular el máximo común divisor yo debo poder descomponer en factores primos las cantidades que están ahí indicadas, pero siempre y cuando pueda trabajar con todas al mismo tiempo. Como todas las cantidades son números pares, yo aquí puedo tomar la mitad. La mitad de las cantidades señaladas son la mitad de 1048, 524, la mitad de 786, 393 y la mitad de 3930, 1965. Aquí yo no puedo tomar ni la mitad, ni la tercera, ni ningún número primo que se encuentre en el círculo del 1 al 100. He investigado y el único número que puedo tomar es la 131ava. Por lo tanto, tomar la 131ava de las siguientes cantidades son las siguientes. De 524 es 4, de 393 es 3 y de 1965 es 15. Ahora, como ustedes pueden ver, ya no puedo tomar ningún número primo, es decir, ya no puedo descomponer en más factores primos. Para obtener el resultado multiplicaría los dos números que obtuve en la descomposición, que en este caso para obtener la respuesta sería 2 por 131. Ustedes deben realizar la respuesta, ya les he orientado más que suficiente. Mientras que para calcular el mínimo común múltiplo, aquí sí voy tomando todas las posibilidades hasta yo voy a llegar a descomponer cada unidad y llegar a la unidad. Vamos a la siguiente actividad. Aquí nos plantea una situación problemática. Sí, dice 4 ciclistas compiten en una pista circular y recorren totalmente en 8, 10, 12 y 15 segundos respectivamente. Si parten al mismo tiempo, ¿en cuántos minutos se volverán a encontrar? Debemos tomar en cuenta que miren, aquí nos da el dato en segundos, pero la respuesta nos pide en minutos. La primera pregunta, usted razone, lea y conteste. En la segunda les voy a orientar. Para resolver este problema debemos calcular el mínimo común múltiplo. Es decir, debemos calcular el mínimo común múltiplo de las cantidades que plantea el problema, que es el 8, el 12, el 10 y el 15. Una vez que usted tiene la respuesta, debe tomar en cuenta que solo obtuvo la respuesta en segundos, pero la pregunta nos plantea minutos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para tener la respuesta final? El resultado del mínimo común múltiplo lo debemos dividir para 60 para transformar los segundos a minutos. El resultado que obtengamos de esta operación sería ya la respuesta definitiva. Pasamos a la siguiente actividad. Aquí miren, nos plantea calcular nuevamente el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Pero para calcular el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades que nos dicta el libro sale una cantidad astronómica, es decir, una cantidad muy alta. Yo ya resolví y sale más o menos una respuesta de 112 millones y algo más. Por lo tanto, vamos a modificar el ejercicio. Es decir, no vamos a calcular el mínimo común múltiplo de esas cantidades, pero sí el máximo, y a cambio de eso, mejor calculamos el mínimo común múltiplo de las cantidades que les estoy indicando en este momento, ¿sí? Ahora, aquí si ya no tenemos ningún problema, debemos calcular el máximo común divisor de estas tres cantidades, pero tomando en cuenta que solo descompongo en factores primos hasta que pueda trabajar con las tres cantidades al mismo tiempo. Sí, aquí no es necesario llegar a la unidad, mientras que aquí, como hemos venido trabajando, aquí sí debe descomponer en factores primos hasta llegar a la unidad en cada uno de las cantidades trabajadas. Sigamos. Aquí nos plantea una situación problemática. Sí, usted lea, analice, comprenda y usted debe tomar en cuenta que la pregunta planteada aquí se refiere a ¿qué nos pide? Que la baldosa sea lo más grande posible o lo menor posible. Entonces, en base a su razonamiento, responda. ¿Y qué debemos calcular aquí? Debemos calcular el máximo común divisor. Es decir, trabajar con 210 y 300 encontrando sus factores primos, pero solo
los factores que podamos trabajar al mismo tiempo con las dos cantidades. Aquí nuevamente, no es necesario llegar a la unidad. Aquí nos pregunta, ¿dónde está el error en el problema? El error podríamos establecer señalando que no es tan lógico medir una habitación o un piso utilizando los centímetros, porque es una medida muy pequeña. Lo más adecuado para medir una superficie, en este caso de un piso, vendría a ser los metros cuadrados. Entonces por ahí va la respuesta en dónde está el error. Pasamos a la siguiente. Aquí nos dice que Anita y Freddy tienen mullos de diferentes colores, 25 blancos, 15 azules y 90 mullos rojos. Con estos quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ningún mullo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Nuevamente calcular el máximo común divisor. Aquí, de igual manera, no es necesario llegar a la unidad en todas las cantidades. Es más, cuando usted esté resolviendo va a tomar en cuenta que aquí solo puede tomar o descomponer en un factor primo. Porque mire, revisemos, ¿puede tomar la mitad? No, en este sí, en estos no. Descartado tomar la mitad. ¿Puede tomar la tercera? De este número sí, de este número no. Perdón, de este número sí, de este también sí puede tomar la tercera, pero del 25 no podemos tomar la tercera. Así que por lógica, vean aquí qué número puedo tomar en los tres números de manera simultánea. Obviamente ahí usted va a tener un resultado y el único número que pudo descomponer será la respuesta de cuántos collares puede hacer estas dos personas, ¿sí? Pero mire, en la pregunta B nos pregunta cuántos mullos de cada color tendrá el collar. Entonces usted aquí va a tener una respuesta. Para responder esta pregunta usted va a poner las respuestas que obtuvo en cada división y ya tiene la respuesta de los colores que tiene cada collar en relación a los mullos. Vamos a la siguiente actividad. Aquí dice que ciertos cronómetros de una sala de emergencia suenan cada ciertos minutos. Aquí habla de 60, cada 150 minutos y cada 360 minutos. Y tome en cuenta aquí un dato interesante. Dice que sonaron al mismo tiempo a las 7 de la mañana. ¿Qué debo hacer aquí en cambio? Aquí debo calcular el mínimo común múltiplo, es decir, descomponer todos estos números hasta llegar a la unidad en cada uno de ellos, ¿sí? Cuando usted obtenga esta respuesta, ya sabe a los cuántos minutos va a sonar o suenan las alarmas, ¿sí? Pero en la pregunta B nos dice, ¿a qué hora volverán a sonar, a dar la alarma otra vez juntos los cronómetros? Entonces aquí nuevamente debemos transformar los minutos a horas. ¿Cómo transformo los minutos a horas? El resultado que obtuve aquí de minutos debo transformar a 60, porque recuerde que cada hora está conformada por 60 minutos. Teniendo un total de horas, ahora, ¿qué debo hacer para calcular la respuesta final? Calcular, si sonaron por primera vez a las 7 de la mañana, debo sumar el resultado que obtuve en las horas para saber la respuesta final. ¿Sí? Continuamos. Bueno, aquí ya tenemos suma de fracciones heterogéneas y homogéneas, están sumas y restas. Yo les voy a ayudar con esta operación, ¿sí? Miren, para calcular o para resolver esta clase de ejercicios debo calcular el mínimo común múltiplo de estas cantidades, ¿sí? Que yo ya lo calculé, es el 42. Aquí les demuestro. Voy tomando, ¿no? Calculo el mínimo común múltiplo. La mitad de 14, 7, de 21 no existe, la mitad de 6, 3. De aquí ya no puedo tomar la mitad, tomo la tercera. Tercera de 7 no existe, tercera de 21, 7, tercera de 3, 1. Y aquí el único que puedo tomar es 7. La séptima de 7, 1. Como ustedes ven, ya llegué a la unidad en las tres cantidades. Multiplico los factores primos de la descomposición. 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. Y aquí tenemos el 42. Recuerden que aquí, ¿qué hacíamos? Dividimos el 42 para 14, me da 3.
3 por 15, 45. Ustedes deben hacer lo mismo con la segunda y la tercera fracción y obtener una respuesta. Pero aquí usted va a tener una respuesta de dos números divisibles entre sí. Entonces aquí yo he de simplificar la mitad y la mitad para obtener la respuesta definitiva. Lo mismo aplican con las demás operaciones, pero tomando en cuenta que aquí tengo suma, suma y aquí tengo resta. Pero aquí, ojo, ¿no? Tenemos suma de fracciones homogéneas. Aquí únicamente mantengo el denominador y únicamente sumo los numeradores y puedo hacerlo incluso de manera directa. Aquí lo mismo, mantengo el denominador que es el 7 y únicamente resto los números que están arriba para obtener una respuesta final. En la segunda parte dice que nosotros busquemos y encontremos el patrón de cambio. Entonces, para encontrar el patrón de cambio y saber con qué número completamos la secuencia, debemos ver que del primer número qué pasó en relación al segundo número. Si aumentó, debo ver más cuánto se sumó. Y si disminuyó, debo ver cuánto se quitó. En este caso, para que 14 se haga 26, ¿qué se hizo? Se le sumó más 12. Entonces aquí ya identifiqué el patrón de cambio. Usted aplique en el siguiente número y en el siguiente número para obtener la respuesta y por lógica ya sabe cuál es el patrón de cambio de esta operación. Lo mismo hace con el siguiente ejercicio. Vamos, aquí en cambio nos pide transformar de número decimal a fracción o de fracción a número decimal. ¿Qué hacíamos para hacer esta situación? Recuerden, para transformar un número decimal a fracción, trazo la raya de fracción y en la parte superior anoto el número trabajado pero sin la coma. ¿Sí? Aquí elimino la coma, miren, se convirtió en 96.734. ¿Qué hago? Cuento cuántas cifras decimales tiene el número. Tiene 1, tiene 2. En este caso tiene 2 cifras decimales. Por lo tanto, como denominador pongo al 1 acompañado de ceros según las cifras contadas. En este caso, si hay 2 cifras decimales, pongo a la unidad acompañado de 2 ceros. En este caso estaríamos hablando del 100. Respuesta 96.734 centésimos. Ahora lo contrario, ¿cómo transformar la fracción a número decimal? ¿Qué debemos hacer? Anotamos el número que está en el numerador y contamos cuántos ceros tiene el denominador. En este caso tiene un 0, 2 ceros. Por lo tanto, recorremos espacios hacia la izquierda según el número de ceros contados. Debemos recorrer la coma a 2 lugares. 1, 2. Por lo tanto, la coma se la ubicaría aquí. Si bien es cierto, aplicamos este proceso por facilidad, lo que debemos tener claro es que estamos dividiendo 5.693 para 100, pero para no pasar tiempo aplicamos esto de recorrer la coma hacia la izquierda. En la parte de acá, en cambio, mis niños, nos pide que de los números decimales que tenemos acá arriba, verán, son un número decimal, 2 números decimales, 3 números decimales, 4 números decimales, los organicemos las cifras según décimas, centésimas y milésimas. Yo no voy a hacer el primero, les voy a ayudar con el segundo. Primera cosa, trazamos una rayita para diferenciar la parte entera que va a estar ubicada aquí, mientras que acá va a estar la parte decimal. Sí, en este caso, ¿cuál es la parte entera? Es 655. No hice en el primer cuadro porque aquí usted va a trabajar con el primer número. Sí, yo le estoy dando con el segundo. El 8, ¿qué está ocupando? Las décimas, centésimas o milésimas. Obviamente que está ocupando las décimas. El 9, ¿qué está ocupando? Las centésimas. Y el 7 finalmente, ¿qué está ocupando? Las milésimas. Entonces, como yo he ubicado este número decimal, aquí sería la parte entera y así se ubicaría en la parte decimal, usted debe trabajar con los demás ejercicios, con el ejercicio A, con el ejercicio E y con el ejercicio H. ¿Sí? Vamos a la siguiente actividad.
Aquí nuevamente nos pide el patrón de cambio, entonces nosotros debemos establecer primero si es que es de suma o de resta o si es que está combinada. En este caso, si tengo 90 y acá tengo 105 y acá 120, quiere decir que hay un patrón de suma. ¿Cuánto se le aumentó a 90 para que se haga 105? Obviamente 15. Aplique el patrón de cambio, con eso ya sabe qué número completaría aquí y por lógica también ya sabe cuál es el patrón. Lo mismo hace en los siguientes ejercicios. Y para finalizar, tenemos un problema con sucesiones numéricas. El problema dice que, mire, existe un depósito de agua que tiene una fuga, de tal manera que pierde 3 litros cada hora. Sí, si al comenzar la medición había 20 litros, ¿cuánta agua quedará al cabo de 5 horas? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver qué pasó en la primera hora. Verá que empezamos con 20 litros. ¿Qué pasó en ese depósito de agua? Hay una fuga. ¿Cuánto se pierde o cuánto se fuga de agua durante una hora? Se fuga 3 litros. Es decir, se pierden 3 litros. Para saber cuánto de líquido tengo en la segunda hora, entonces yo hago esta operación. A 20 le quito los 3 litros y ya obtengo la respuesta en 2 horas. Pero aquí habla claramente de qué pasará al cabo de 5 horas. Entonces yo realizo el mismo proceso para saber cuánto está en 3 horas, cuánto en 4 horas y finalmente cuánto estará en 5 horas. Y el rato que ponga la respuesta, obviamente respondo a la pregunta planteada. Una vez que usted realice de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 horas, obtiene la respuesta y responde a la pregunta planteada. Al cabo de 5 horas quedará, pone la respuesta que obtuvo al final, litros de agua. Y vamos para la última actividad. Este cuadrito es sumamente fácil, pero usted debe revisar la información que tenemos en la página 36 del texto del estudiante. Ahí tenemos este cuadrito. Sí, yo voy a trabajar un ejemplo. Vamos a trabajar con el primero. Mire, aquí nos dice que cuántos kilogramos tendrán las 2 onzas. Entonces yo en este cuadrito verifico, veo la onza. Miren, tengo la onza y tengo a cuánto equivale una onza. Una onza equivale a 11,5. Entonces, por lo tanto, para transformar las arrobas a kilogramos, debo multiplicar el número de arrobas por 11,5. En este caso sería 2 arrobas por 11,5. Al multiplicar estos dos números obtengo 23 kilogramos. Entonces esa respuesta la ubicaría aquí. ¿Sí? Entonces ustedes también, viendo el cuadrito, realicen las siguientes transformaciones que pide aquí. ¿Sí? Bien, esa ha sido la explicación para las actividades del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.